Copa óptica y vesícula del cristalino. En el embrión de 22 días, el ojo aparece como un par de surcos a ambos lados del prosencéfalo. Al cierre del tubo neural, estos surcos forman evaginaciones del prosencéfalo que se denominan vesículas ópticas. Estas vesículas entran en contacto con el ectodermo y proporcionan las condiciones necesarias para la formación del cristalino. Luego, la vesícula óptica forma la copa óptica de pared doble. Al inicio, ambas capas, tanto interna como externa de esta copa, están separadas por el espacio intrarretiniano, el cual desaparece más tarde y da lugar a la adhesión de ambas capas. La invaginación no solo abarca tanto la porción central de la copa, sino también la parte de la cara inferior, formando esta última la fisura coroidea. Durante la séptima semana, los labios de la fisura coroidea se fusionan y la boca de la copa óptica se convierte en la futura pupila. A la par de dichos eventos, las células del ectodermo superficial comienzan a constituir la placoda del cristalino. En la quinta semana, la placoda del cristalino pierde contacto con el ectodermo superficial y se ubica en la porción interna de la copa óptica. Retina, iris y cuerpo ciliar. Observamos la capa pigmentada de la retina, que viene a ser la capa más externa de la copa óptica. Esta está caracterizada por poseer gránulos pequeños de pigmento. Se ve que en las cuartas quintas partes posteriores de la porción óptica se contienen células que van a delimitar el espacio intrarretiniano, el cual se diferenciará en bastones y conos fotorreceptores. Los bastones son aproximadamente 120 millones, por ello son más sensibles, pero no detectan el color, a comparación de los conos, que son de 6 a 7 millones, cuya función principal es detectar el color. Se observa también la capa del manto, que dará origen a las neuronas y células de soporte, las cuales se van a dividir en tres capas: capa nuclear externa, capa nuclear interna y capa nuclear ganglionar. Vemos también en la superficie de las fibras ópticas nerviosas, que contienen los axones de las neuronas. Esas fibras nerviosas van a converger en el tallo óptico, el cual se convertirá posteriormente en el nervio óptico. Ahora veremos la quinta parte anterior de la capa interna, o parte ciega de la retina. Se observa la capa pigmentaria y la retina neural en una sola capa, que luego se dividirá en la porción iridia de la retina, que constituye la capa interna del iris, y la porción ciliar de la retina, que dará lugar al cuerpo ciliar. Además, observamos la región ubicada entre la copa óptica y el epitelio de la superficie con mesénquima laxo, y se formará aquí los músculos esfínter y dilatador de la pupila, los cuales tienen origen en el ectodermo subyacente. Debemos recordar que el iris de un adulto se encuentra constituido por la capa externa sin pigmento de la capa óptica y la capa de tejido conectivo vascularizado que contiene los músculos de la pupila. La porción ciliar de la retina se reconoce fácilmente por su plegamiento marcado. Externamente está cubierta por una capa de mesénquima que formará el músculo ciliar, y por dentro se conecta con el cristalino por una red de fibras elásticas que vendría a ser el ligamento suspensorio. Cristalino. Después de formarse la vesícula del cristalino, las células de la pared posterior se alargan anteriormente para producir fibras largas que poco a poco van llenando la luz de la vesícula. Hacia el final de la séptima semana, las fibras primarias llegan a la pared anterior de la vesícula del cristalino, pero el crecimiento de este no termina en esta fase, porque otras fibras secundarias se agregan constantemente al núcleo central. Coroides, esclerótica y córnea. Al final de la quinta semana, el primordio del ojo se encuentra rodeado por el mesénquima laxo. La capa interna formará una capa pigmentada con gran vascularización conocida como coroides. La capa externa se convertirá en la esclerótica, y está en continuidad con la dura madre y en torno al nervio óptico. Las capas mesenquimatosas que cubren al aspecto anterior del ojo son distintas. La cámara anterior se forma por vascularización y divide el mesénquima en una capa interna ubicada frente al cristalino, el iris, y la membrana iridio-pupilar, y la capa externa que tiene continuidad con la esclerótica,
denominada la sustancia propia de la córnea. La cámara posterior es el espacio ubicado entre el iris y el cristalino por delante y el cuerpo ciliar por detrás. Las cámaras anterior y posterior se comunican por la pupila y están ocupadas por el fluido denominado humor acuoso, producido por el proceso del cuerpo ciliar. El humor acuoso es transparente y circula de la cámara posterior a la cámara anterior para aportar nutrientes a la córnea y al cristalino. Ambos son avasculares. Cuerpo vítreo. El mesénquima no solo circunda el primordio ocular en su región externa, sino también invade el interior de la copa óptica a través de la fisura coroidea. Aquí crea los vasos hialoideos que durante la vida intrauterina irrigan el cristalino para constituir la capa vascular en la superficie interna de la retina. Además, genera una red de fibras entre el cristalino y la retina. Más tarde, los espacios intersticiales de esta red se llenan de una sustancia gelatinosa transparente, creando así el cuerpo vítreo. Los vasos hialoideos de esta región quedan obliterados y desaparecen durante la vida fetal, dejando atrás el conducto hialoideo. Nervio óptico. La copa óptica se conecta al cerebro mediante el tallo óptico, en cuya superficie ventral hay un surco conocido como fisura coroidea. En este surco se encuentran los vasos hialoideos. En su regreso al cerebro, las fibras nerviosas de la retina se encuentran entre las células de la pared interna del tallo óptico. Durante la séptima semana de desarrollo se cierra la fisura coroidea y se forma un túnel estrecho dentro del tallo óptico, debido al número cada vez mayor de fibras nerviosas. La pared interna del tallo crece, fusionando sus paredes internas y externas. Las células de la capa interna proveen una red de neuroglias donde se sostienen las fibras del nervio óptico, y así el tallo óptico se transforma en el nervio óptico, y el centro de este va a contener una porción de arteria hialoidea que más tarde se llamará arteria central de la retina. Y afuera va a estar rodeado por una prolongación de la coroides y la esclerótica, conocida como la pía madre, aracnoides y dura madre del nervio.